Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos entre manos un texto milenario que sigue inspirando a millones de personas, el Tao Te Ching, de Lao Tse. Así es, Ana. Este libro, escrito hace más de 2500 años, contiene reflexiones profundas sobre la vida, la naturaleza y el equilibrio. ¿Sabías que su título se traduce como El libro del camino y la virtud? Exacto, Luis. Aunque es un texto breve, con solo 81 capítulos, está cargado de significado. Y es que el Tao Te Ching nos invita a comprender el mundo desde una perspectiva distinta, una que valora la simplicidad, la humildad y la conexión con la naturaleza. ¿Qué te parece si empezamos explicando quién fue Lao Tse? Según la tradición, él fue un sabio chino contemporáneo de Confucio, y se le atribuye la autoría de este libro fundamental del taoísmo. Sí, y aunque su existencia es un tanto misteriosa, se dice que Lao Tse decidió dejar atrás su vida como archivista en la corte imperial para buscar un camino más conectado con el Tao, que podría traducirse como el camino o la forma. El concepto de Tao es central en el libro. No es algo que podamos definir con precisión, pero podemos decir que es el principio que rige todo lo que existe, una especie de flujo universal. Lao Tse nos anima a vivir en armonía con este flujo. Y eso incluye practicar el Wu Wei, que se traduce como no acción o acción sin esfuerzo. No se trata de no hacer nada, sino de actuar en sintonía con el ritmo natural de las cosas. También es interesante destacar que el Tao Te Ching tiene múltiples interpretaciones. Algunos lo ven como un manual espiritual, mientras que otros lo consideran una guía para liderar con sabiduría y empatía. Su mensaje es tan amplio que cada lector puede encontrar algo diferente dependiendo de su propia experiencia. Así es, Luis. Además, su influencia no se limita a la filosofía. Muchos movimientos, desde las artes marciales hasta la medicina tradicional china, han adoptado los principios del Tao. Incluso en la cultura occidental, las ideas del libro han permeado el desarrollo personal y la búsqueda de equilibrio. Es fascinante cómo un texto escrito hace tantos siglos sigue teniendo relevancia hoy. Tal vez sea porque aborda preguntas universales. ¿Cómo podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás? ¿Cómo podemos encontrar armonía en un mundo que a menudo parece caótico? Y para responder a todas esas preguntas, Lao Tse utiliza un lenguaje poético y metáforas profundas, como la del agua, el vacío y la naturaleza. Esto lo convierte en un libro que no solo se lee, sino que se siente y se experimenta. En este episodio, desglosaremos el Tao Te Ching en 3 partes. Primero exploraremos su mensaje principal y los conceptos fundamentales. Luego veremos cómo esos conceptos se aplican en la vida diaria. Y finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido y cómo podemos integrarlo en nuestra propia vida. Así que prepárense, porque este es un viaje hacia la sabiduría milenaria que sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. ¿Empezamos? Sí. Pero antes, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa para visualizar cómo sería un mundo en armonía con el Tao? Y además, si les gustaría saber más sobre el Tao, déjenos un buen pulgar hacia arriba para tener este tema en cuenta para un próximo episodio. Entrando de lleno al texto, el primer concepto clave que encontramos es el de la dualidad. Lao Tse habla de cómo los opuestos, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, se complementan y son esenciales para entender el flujo del Tao. Eso me recuerda a la famosa idea del yin y el yang, ¿no crees? En el Tao Te Ching, esta dualidad no es un conflicto, sino una forma de armonía. Exacto, Luis. Por ejemplo, Lao Tse dice, conocer la blancura pero permanecer en la negrura es ser un modelo para el mundo. Esto nos enseña a aceptar ambas partes de nosotros mismos y del mundo. Además, Lao Tse nos insta a buscar la sencillez. Habla del valor de vaciarse. Es decir, dejar atrás nuestras ambiciones y deseos innecesarios para encontrar paz interior. Y eso se conecta con el concepto de Wu Wei. Es una invitación a fluir con la vida, no poner resistencia a lo que ocurre, sino adaptarse y actuar en el momento adecuado. Un ejemplo cotidiano sería cómo enfrentamos los problemas. Si intentamos forzar una solución, muchas veces generamos más tensión. Pero si observamos con calma, muchas veces la solución aparece de forma natural. Me gusta esa analogía. Otro punto importante es cómo Lao Tse usa la metáfora del agua. Dice que nada en el mundo es más suave y débil que el agua, pero nada puede superarla en atacar lo duro y fuerte. Esa es una gran lección. La suavidad y la adaptabilidad pueden ser más poderosas que la fuerza bruta.
Pero ¿cómo aplicamos esto de manera concreta en nuestras vidas? Por ejemplo, en nuestras relaciones personales, muchas veces enfrentamos conflictos por querer tener la razón o imponer nuestra perspectiva. Justamente, Ana, si abordamos esas situaciones como el agua, adaptándonos al contexto, buscando puntos en común y dejando de lado nuestra rigidez, es más probable que logremos una solución armoniosa. También podemos pensar en el agua como símbolo de paciencia. Al igual que un río que erosiona una roca con el tiempo, podemos lograr cambios significativos en nuestra vida con constancia y calma. Eso me hace pensar en cómo enfrentamos los cambios. En lugar de resistirnos, podríamos permitir que estos nos moldeen y nos lleven a un lugar mejor, tal como el agua encuentra su camino incluso en terrenos difíciles. Así que la lección aquí es abrazar la flexibilidad y la resiliencia, pero sin perder de vista nuestros valores. ¿No te parece una forma hermosa de vivir? Totalmente. ¿Qué tal si ahora invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre momentos en los que hayan sido como el agua en su vida? Bueno, después de este viaje por las enseñanzas del Tao Te Ching, creo que queda claro que hay mucho que podemos aprender de Lao Tse y de su manera de ver el mundo. Totalmente, Ana. Creo que lo más poderoso es cómo nos anima a vivir con sencillez y aceptar las cosas como son, en lugar de luchar contra la corriente. Y eso implica hacer las paces con nosotros mismos y con los demás. La idea de que la suavidad, como el agua, puede superar la dureza es algo que podemos aplicar en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras metas personales. Sí. Y el concepto de Wu Wei me ha hecho reflexionar mucho. A veces estamos tan enfocados en controlar cada aspecto de nuestra vida que olvidamos que fluir con las circunstancias puede ser mucho más efectivo. ¿No crees que esto también es una invitación a vivir con más presencia? A estar atentos a los momentos pequeños, a las pausas y a las cosas simples que a menudo pasamos por alto. Absolutamente. Vivir en armonía con el Tao no significa ser pasivos, sino aprender a responder con sabiduría y adaptabilidad. Para mí, este libro es un recordatorio de que a veces las soluciones más profundas están en lo más simple. ¿Qué opinas, Luis? Estoy de acuerdo, pero también me parece que es un recordatorio de nuestra conexión con el mundo natural. Si el agua, las montañas y el viento siguen su curso sin forzar, ¿por qué nosotros no podemos intentar lo mismo? Y en nuestra vida cotidiana, eso podría significar encontrar equilibrio entre nuestras metas y el descanso. No siempre tenemos que estar en movimiento. A veces, detenernos también forma parte del camino. Sí, Ana, y creo que el Tao Te Ching nos invita a no buscar respuestas definitivas, sino a explorar las preguntas, porque en esa exploración es donde crecemos. Para nuestra audiencia, ¿qué les parece esta idea? Los invitamos a reflexionar. ¿Cómo pueden integrar estas ideas en su día a día? Quizás la próxima vez que enfrenten un desafío, piensen en el agua, en fluir y en adaptarse. Exacto. Y no olviden que queremos escuchar sus pensamientos y experiencias. Compártanlos con nosotros. Hasta la próxima.